Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo especial de Criminalmente. Estamos hoy con, fíjense muy bien, porque hasta apunté aquí un poco de tu trabajo. Autor de varios libros, periodista, escritor, guionista, profesor universitario. Y entre los libros que tiene, importante, La estética del asesino en serie y México y sus asesinos seriales, que de hecho estaba viendo algo al respecto y vamos a hablar hasta de un documental. Está con nosotros Ricardo Ham. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí listo para hablar de este tema que está tan en boga y que está tan grande también, tan amplio. Oye, antes de empezar, porque quiero hacerte muchas preguntas, o sea, hay muchas cosas que me interesan saber y yo sé que a la gente también, pero me gustaría que, si te parece bien, antes de que comencemos, le platiques rápidamente a la gente en qué estás trabajando ahora y cuáles son tus redes sociales o plataformas donde si pueden contactarte de repente o te pueden seguir con eso que les puedas anunciar. Bueno, yo soy profesor universitario y dirijo una productora que estamos realizando ahorita documentales. Muy bien. Bueno, soy escritor, escribo también para El Universal del estado de Hidalgo, donde escribo algunas cosas sobre criminalidad, ¿no? Cosas como más amplias, temas mucho más amplios de diferentes tipos de criminales. Y pues en la productora estamos realizando ahorita realizamos una especie de trilogía de documentales y ahorita ya estamos en la postproducción del último de ellos sobre artistas underground de los 90 en la Ciudad de México. Y pues bueno, esperemos ya cerrar el año con eso. Muy bien. ¿Y tus redes sociales? Pues estoy en Facebook. En Facebook creo que estoy como ricardo.ham7, algo así. Y la productora tiene un Instagram que es Clotomedia, /Clotomedia. Ok, de todos modos ya saben, en la descripción de donde estén escuchando o viendo este video, ahí van a estar las redes sociales del invitado, hoy en día Ricardo Ham. Oye, a ver, quisiera, si quieres, antes de pasar a la parte de la criminalidad, es que se me hizo súper interesante esto del documental y lo del colectivo Semefo. Ajá. Se me hizo súper interesante. De hecho, ayer estaba en una grabación y le empecé a contar a la persona, se llama Rix, del Grimorio de Rix, le empecé a contar acerca del documental y de todo esto del colectivo y de repente me di cuenta de que yo estaba contándolo así súper emocionado y su cara era así de, bro, ¿en serio esto es de verdad? Y yo te lo juro, así, y tenía una pecera y le dije, una pecera de 200 litros, etcétera. Pero cuéntanos, ¿qué es esto del colectivo Semefo? Bueno, el colectivo Semefo se origina en los años 90, se origina como, yo creo que con una generación muy grande de artistas underground en la Ciudad de México, sobre todo que tenía que ver con el performance, o la performance como le llaman en Sudamérica. Ajá. Fueron un grupo muy amplio, llegaron a ser 22 integrantes. Tal vez la más representativa de ellos, hay que decirlo, es Teresa Margolles, que hasta hoy en día sigue siendo una artista a nivel mundial. Ajá. ¿No? Es quizá de las artistas mexicanas más importantes de la actualidad y ella comienza fundando junto con su pareja, que era Carlos López, y Arturo Angulo, el doctor Arturo Angulo, forman el colectivo Semefo, que era un grupo de performance en primera instancia que después migró hacia hacer instalación. Ajá. Que sobre todo trabajaban temas de violencia. De hecho, la primera presentación de ellos es con un grupo de metal muy pesado que tenía el nombre de Caramelo Pesado y que después migró ya a convertirse en la banda de nombre Semefo, que acompañaba los performances en vivo. Y la verdad es que Semefo llegó a ser un mito de sí mismos, ¿no? O sea, se llenaban los lugares, no eran lugares quizás tan grandes como ahora, ¿no? Lugares aquí muy cerca, en Mazatlán, en la Panadería, por ejemplo, en Exteresa también llegaron a estar. Y tal vez su obra, una de las obras máximas, ya no de performance, sino de instalación, fue en el Museo Carrillo Gil, donde hicieron una instalación con pues cadáveres de caballos, ¿no? Y haciendo carruseles o colocando los caballos en diferentes posiciones. Como unos círculos, ¿no? Hacían con los caballos. Ajá, exactamente, sí, como si fuera un carrusel de estos de feria, ajá, pero con caballos reales, ¿no? Que tampoco eran caballos disecados, porque muchas veces me han dicho que no estaban disecados, que era otra técnica que no recuerdo ahora.
¿Como de taxidermia más o menos? Sí, o sea, más o menos, pero era impresionante verlos. O sea, un caballo, pues es impresionante verlo. Imagínate ver como 6 caballos en un carrusel, ¿no? Y trabajaban mucho con el concepto de la violencia, que en los años 90 fue un problema, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Pero en los 90 nos estábamos enfrentando a una violencia institucional proveniente del neoliberalismo, proveniente de pues, los gobiernos corruptos, los gobiernos usurpadores. Y pues ellos estuvieron trabajando todo esto, igual que otros artistas de performance, pero ellos llevaron la punta de lanza, sobre todo por esta combinación que hacían de lo sonoro, lo visualmente violento, y que llegaron incluso a tener roces, aparte de entre ellos mismos, con las personas que iban a las acciones, ¿no? ¿A poco? Sí, no sé si han visto una película española que se llama Noviembre, sobre un grupo de... Me fascina. Bueno, hay una parte donde uno de los integrantes tiene unos problemas con el público, pues de manera muy similar sucedía con Semefo, ¿no? Llegaban a liarse a golpes entre ellos, a tener empujones con el público. De hecho, dicen muchos de los integrantes que en buena medida la migración que tuvieron del performance a la instalación, ajá, es precisamente que las instalaciones pues son obras más controladas, ¿no? Mientras que los performances pues podían pasar mil cosas, y que en ocasiones ya tanto ellos como el público podía peligrar de lo intenso que eran los performances, ¿no? Y sí, los pocos videos que hay de su trabajo, sí se veía que se montaban verdaderos lugares pues de infierno, ¿no? Entonces eran cosas visualmente muy poderosas, y todavía el olor también, el ¿no? olor, lo sonoro. Hay una de sus instalaciones que fue por ejemplo forrar un sillón, ¿no? con vísceras. Entonces imagínate el olor. Yo recuerdo también el olor de lo del Carrillo Gil, pero sí, eran lo sonoro también, ¿no? Entonces estar viendo gente en un escenario golpeándose entre ellos, ¿no? Y que además podían llegar a aventarte cosas, y que no tenías para dónde hacerte porque los lugares eran pequeños, y además el ruido, ¿no? El ruido tanto del bullicio de las personas como del metal súper pesado que estaba. Entonces era un ambiente muy, muy denso, y llegó a ser peligroso tanto para los asistentes como para los artistas. Y decidieron migrar a la instalación, que también lo hicieron bastante bien, no solo en México, en España, en Francia, hasta pues que desafortunadamente, como sucede casi con todos los grupos, pues terminaron separándose. Ahora pues Teresa Margolles es artista de nivel internacional. Muchos de los integrantes de Semefo forman parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, son investigadores, siguen produciendo, y pues ahí están, ¿no? Yo creo que Semefo fue verdaderamente un parteaguas del arte en México, no solamente del arte underground, sino del arte en general. Claro. Y creo que hasta la fecha no ha habido otro colectivo como Semefo, ni tampoco otras personalidades tan fuertes dentro del arte underground en el país. Es que yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que comentabas esto de la película de Noviembre, cuando hacen por ejemplo, cuando se cuelga, ¿no? Como el Cristo, o cuando va caminando por la calle y otro actor hace como que le dispara en ese momento, y la gente pues no sabe que están siendo partícipes de una expresión del arte, ¿no? Pero es súper interesante todo lo que cuando la vi, terminé de verla, inmediatamente la volví a ver, y pensé, ¿no existe algo así en México? O sea, conozco gente que se dedica al teatro, que hace muchísimas cosas muy interesantes aquí en el CENART, en la Esmeralda, etcétera. O sea, hay cosas demasiado interesantes, pero algo al nivel de Noviembre, o sea, como lo que te presentan en esta película, no sé, ¿no? O quizás no estaba tan enterado. Y de repente voy viendo esto y me surgieron muchas preguntas. No quiero hacer mucho spoiler de lo que pasa ahí, pero apunté unas cosas. Ajá. Que me parece, quisiera como tu opinión, porque sí, me imagino lo siguiente. De hecho, ves el documental y solamente de ver y te están explicando lo que pasa, yo no me imagino qué hubiese pasado conmigo de haber accedido a una de estas, híjole, el olor visualmente, no sé si lo soportaría, ¿sabes? Pero me parece extremadamente interesante. Y hay unas cosas que es lo que te quisiera
preguntar. Repiten varias veces que son un grupo de inadaptados. Ujú. ¿Es como una celebración de y para los inadaptados esto? Sí, yo creo que lo manejan desde el punto de vista de lo que era el arte en los 80s y los 90s. Ajá. Y ellos vinieron a romperlo. Sí. No estaban satisfechos con el tipo de arte que se consumía. Entonces no estaban adaptados a ese arte, ¿no? Y a partir de ahí podría venir el concepto y tuvieron que generar o tuvieron que liderar, ¿no? Ujú. Todo el arte que surgió en los años 90 en los espacios underground. Que tal vez a diferencia de la película de Noviembre que sucedía en las calles, Ajá. en los años 90 sí llegaban a suceder en galerías, en centros culturales y ya por último en museos, pero sin difusión, ¿no? Entonces de repente lo que comenzó a ser un performance o un grupo de performance que lo llegaban a ver 50 personas, de repente se convertía en un grupo de performance que la gente se quedaba fuera, Sí. ¿no? Por la expectación que levantaba Semefo. Entonces yo creo que como grupo incluso superaban lo que se presenta en la película, que es que muchas de sus piezas eran como romantizando cosas, ¿no? Ujú. Y Semefo no, Semefo más bien hacía muchísimo más crudas las cosas. No sé, por ejemplo, el canto del chivo, ¿no? En el canto del chivo que de repente entran como a una especie de poza de agua aparentemente caliente, donde se finge que se acuchilla a alguien mientras alguien toma un chivo y lo comienza a golpear en contra del agua y esta agua le salpica al público. Y tienes el heavy metal, bueno, ojalá fuera heavy metal, el thrash metal sonando a todo lo que da. Pareciera que los integrantes de Semefo van y escogen a alguien del público para meterlo a esa fosa. En fin, eran cosas muy violentas, ¿no? Nada de romantizar nada, la violencia como tal. Nada de fingir golpes, nada de fingir sangre, nada de fingir olores, nada de fingir esfínteres, no, absolutamente nada, ¿no? Todo era tal cual. A ver, hay otra cosa. Esto me impactó, lo de la persona que recolectó 200 litros de fluidos de cadáveres y la gente... ¿Qué ocurría? Porque la gente no se espera esto, era totalmente inesperado, ¿no? O sea, sabes, a lo mejor habías escuchado algo, pero solo de pensarlo, de estar en el mismo lugar donde hay 200 litros de fluidos de cadáveres, debe ser un aroma que confunde incluso tus propios sentidos, ¿no? ¿Cuál era la reacción del público ante esto? Pues siempre fue yo creo que había una dualidad en las reacciones. Ajá. Primero una cuestión de interés. Yo creo que cuando se iba a ver a Semefo uno sabía que iba, Ok. ¿no? Pero siempre había como una parte de aceptar que la violencia es cotidiana Uh-huh. y que la violencia está al acecho de todos. Me parece que eso a veces se nos olvida, ¿no? Vemos la violencia de repente como espectáculo. Lo mismo lo decía Carlos Monsiváis cuando decía, bueno, la nota roja se consume tanto porque yo me siento a salvo de no estar retratado en ellas. Exacto. ¿No? Y se nos olvida que en realidad la violencia nos acecha a todos de diferentes maneras, de mil maneras. Hasta diría que somos producto de la violencia, todos nosotros, ¿no? Me parece. Simple y sencillamente lo decía Walter Benjamin, que los sistemas legales están construidos a partir de cuestiones violentas. Entonces somos un producto de la violencia como individuos y como sociedad. Y cuando nos tenemos que enfrentar a una violencia cotidiana, la violencia que está ni siquiera a la vuelta de la esquina, que está llamando a nuestra puerta, entonces ya me parece que comenzamos a pensar diferente. Ese es uno de los puntos que muchas veces me gusta aclarar, porque siguiendo un poco con el tema que vamos a tratar hoy, mucha gente piensa, no, pues el homicida, ¿no? El homicida, van a gloriar al homicida, volverlo mediático, consumirlo cinematográficamente, consumirlo literariamente. No es igual, bajo ninguna circunstancia, que verlo, ¿no? Que ver la realidad del asesino, ver al asesino
verlo a los ojos, o no al asesino, al delincuente, ver a los ojos al delincuente, al secuestrador. Al criminal, ¿no? Al criminal, sí, sentarte enfrente de él, así como estamos sentados tú y yo en este momento. Eso supera cualquier película que puedas ver. La película más gore que te imagines. Ajá. No sé, Guinea Pig o no sé, la que tú me digas, ¿no? Incluso la gente que consumía, los de Semefo, por ejemplo, lo hacían, que consumían los videos de Trauma, ¿no? O los videos de Perro Mundo. Sí, tú lo puedes ver desde tu sillón. Sentado en tu sillón, ahora en tu celular lo puedes ver, ¿no? Y cuando se acaba el video, pues lo apagas y lo metes a tu bolsa. Muy diferente a sentarte enfrente del homicida, a ver el cuerpo de la víctima, a oler la víctima. Eso te cambia la visión, no solamente del fenómeno, sino de tu vida como tal. Entonces, ver las instalaciones de Semefo era eso, era enfrentarte a la violencia que te persigue y que te acecha todo el tiempo. ¿Tú has estado cara a cara así con algún criminal? Sí, claro. Sí. ¿Nos puedes contar una experiencia así que quizá la primera? Pues no puedo hablar mucho por cuestiones de confidencialidad, de contratos de confidencialidad. Pero sí, me ha tocado estar enfrente de secuestradores, de secuestradoras. Y ha sido muy complicado, es muy duro porque tú los escuchas decirte cosas que sabes que son mentiras, ¿no? Porque evidentemente pues primero lees un expediente, ¿no? Sabes a qué vas, sabes qué vas a preguntar, sabes la historia. Y te enfrentas y pareciera que estuvieras entrevistando a alguien de quien no sabes nada, ¿no? Cuando en realidad sabes muchas cosas. Entonces, pues sostener la mirada, ¿no? Sostener la frialdad, ¿no? Tratar de mantenerte concentrado en lo que estás haciendo, que no te gane la personalidad del que está enfrente. Hay ahorita una película que acaba de estrenar Netflix, la última película de David Fincher, que se llama The Killer. Hay una de las partes de The Killer que dice, no generes empatía, ¿no? Y es bien interesante cómo lo dice desde el punto de vista del criminal, pero también desde el punto de vista del periodista también hay que hacerlo con ciertos criminales, porque son criminales, no son víctimas, ¿no? Pero es difícil a veces no generar empatía cuando se conoce la historia, ¿no? Digo, al final, tú, o sea, digamos desde este lado, tú sabes y notas que tienes emociones y que puedes generar empatía con el ser humano que está frente a ti. Por miles de cosas, entender así desde que estás leyendo la vida que tuvo, su infancia, y de repente esa persona que está ahí está fingiendo emociones. En realidad no está generando una empatía contigo, ¿cierto? Te está tratando de controlar. Por eso es que se necesita una preparación amplia antes de poder encarar a un criminal así. Claro. ¡Wow! Tengo una duda. Bueno, no es una duda, pero me gustaría, si me ayudas con esto. La vez pasada estaba viendo una entrevista que te hicieron y te hicieron esta pregunta. No recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia clara entre un sociópata y un psicópata? Sí, hay un libro que se llama, que es de San Martín, Miguel San Martín, creo que es un autor español. Ajá. Y él básicamente menciona que hay dos diferencias. Quiero mencionarlo en sus palabras, bueno, parafraseándolo porque no las recuerdo textualmente, para darle un poco de respaldo académico a lo que voy a decir, ¿no? Que no sea una cuestión que se piense que es mía. Entonces, San Martín creo que se llama La mente de los violentos, el libro, si mal no recuerdo. Okay. Entonces él dice que hay dos consideraciones. La primera es que en realidad la diferencia es la escuela desde la cual se aborda, si es la escuela europea o es la escuela latinoamericana. Y que si es la escuela latinoamericana en realidad no debería haber diferencia entre solamente lo va a imaginar. Y el psicópata sí lo va a hacer. O sea, sí va a llevar a cabo el crimen. Sí va a llevar a cabo el crimen. De hecho, muchos de nosotros podríamos ser sociópatas porque podríamos tener la capacidad de planear cosas, ¿no? A lo mejor alguien se te atraviesa en el carro, en el periférico y dices, ay, ahorita lo alcanzo y lo choco y si se baja a reclamarme lo atropello, ¿no? Claro. Pero no lo vas a hacer. Claro. ¿No? Entonces tienes una serie de límites morales, de límites pues legales también, sociales,
que el psicópata no tiene, ¿no? El psicópata sí lo haría y además lo gozaría. Podría planearlo y además tal vez ni siquiera no sería satisfactorio para él, tendría que volver a hacerlo incluso, ¿no? Entonces, según ese libro, esa sería la diferencia. Ok. Y en tu experiencia, tú notas, por ejemplo, digamos, el sociópata se puede convertir en un psicópata, por supuesto, ¿no? Pero el psicópata sabe que está al margen del resto de la humanidad. ¿Sí se da cuenta? Sí, por supuesto. De hecho, es lo que los psicópatas son personas muy ególatras. Ajá. ¿De dónde viene la egolatría? Pues de saberse diferentes, ¿no? Se sienten superiores al ser diferentes. Sí, claro. Hay autores que mencionan que el psicópata no son personajes antisociales, es decir, no están en contra de la sociedad, sino que son asociales, que sienten que están fuera de la sociedad. ¿En qué momento se creen que están fuera de la sociedad? En el momento en el que son capaces de quebrantar la norma que a todos nos rige. Entonces los psicópatas pues van a quebrantar la norma, van a quebrantar las reglas y en un principio lo van a gozar, pero posteriormente se darán cuenta de que no es tan satisfactorio como lo habían creído y van a tener que volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo para alimentar su ego y para tratar de satisfacer esa serie de necesidades que llegan a tener. Entonces los psicópatas saben exactamente la diferencia entre el bien y el mal. Saben exactamente cómo dañar a alguien y cuándo hacerlo y cómo eso les puede beneficiar. Entonces, con base en eso, el psicópata está perfectamente consciente de lo que es. ¿Y es una condición física, o sea, en el cerebro, o no? ¿O puede ser construida? Es un trastorno de la personalidad. Entonces sí puede ser construida. Bueno, sí, se va alimentando. O sea, naces y te desarrollas, pero no se puede desarrollar de la nada. Es que hay una discusión larga. Sí, ¿verdad? Sobre si se nace o se hace. Aquí también tendríamos que considerar desde qué punto de la criminología lo abordas. Ajá. La criminología, como muchas de las ramas, tienen siempre como dos vertientes, que es la vertiente tradicional y la vertiente crítica. Ajá. Desde la criminología tradicional podríamos decir que el psicópata nace, ¿no? Mientras que la criminología crítica te va a decir que lo forma el entorno. Entonces, yo sé que no me lo preguntaste, pero la respuesta clásica de que si el psicópata nace o se hace, tendría que ver desde el punto de vista desde qué punto de vista de la disciplina quieres dar esa explicación. Lo que sí es que se sabe que hay un factor detonante que se le llama, que es lo que hace que el psicópata decida llevar a cabo lo que ha planeado o lo que su fantasía ha alimentado durante tanto tiempo. Ajá. ¿No? Entonces ese factor detonante hace que comience a lastimar o que la forma en la que estaba lastimando la vaya perfeccionando y siempre va a ir en escalada, siempre va a ir hacia adelante. El psicópata nunca va a retroceder. O sea, si hoy te corto la uña, mañana te corto el dedo, ¿no? Siempre, y después la mano y después el brazo. Nunca te voy a cortar la uña y después te voy a sobar, ¿no? Eso no lo va a hacer el psicópata, siempre va hacia adelante. En progreso, claro. Entonces, sí, se va desarrollando, va creciendo, ¿no? La palabra no es límites, digamos los alcances que pueda llegar a tener la forma en la que trabaja o los deseos que va a desarrollar el psicópata. Ajá. Ahora, una pregunta. Si, por ejemplo, en el hipotético caso de que yo noto, por ejemplo, estas cosas que de repente dicen que es parte de las características que tiene un bebé, un infante, cuando supuestamente es psicópata, que no sonríen, que tienen como ciertas acciones hacia el fuego, hacia lastimar animales, etc. Hay forma, digamos, que si médicamente notamos que un individuo en la infancia, en su juventud, es psicópata, evitar que exista el detonante, ¿es posible? Bueno, yo dividiría mi respuesta en dos. A ver. Primero, no creo que se pueda detectar
la psicopatía desde edades tan tempranas, ¿no? Me parece que la psicopatía se comienza a manifestar ya alrededor de los 17, 18 años. Antes lo veo complicado, por lo menos lo que yo sé es que lo que he leído y conozco, no hay forma de poder determinar que un menor pueda ser psicópata, ¿no? Eso es nada más que sea, digamos, permeado entre la gente, pero no es real. Yo pienso que no es real. Claro, ¿no? ok. Y podría citar autores con los cuales respaldar mi respuesta. No, te creo, ¿no? Yo te creo totalmente. Bueno, entonces pienso que no es real. Ahora, lo interesante es que si tal vez ya algo en cierto momento o en cierta edad detectas las características del psicópata, las características principales del psicópata, que es la carencia de empatía, pero sobre todo, la carencia de empatía, la incapacidad para generar o entablar lazos emocionales, pero sobre todo la falta de remordimiento, entonces tal vez en lugar de tratar de evitar que se genere el factor detonante o que llegue el factor detonante, porque puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser desde un divorcio, perder el trabajo, algo que haya visto en la calle. Sí, vi que atropellaron un perro y ya. Sí, cualquier cosa, entonces no puedes evitar todo, ¿no? Más bien habría que poner distancia con el personaje, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver, creo que lo que llaman ahora las red flags, ¿no? La más marcada sería la falta de remordimiento. O sea, esto lo digo también mucho cuando doy pláticas y conferencias. Siempre menciono, si ya hubo cuestiones de violencia, no podemos esperar para alejarnos, ¿no? O sea, estas falsas ideas de que pues el amor lo va a cambiar o el tiempo, en realidad no es así. La violencia siempre va en progreso, nunca va en retroceso. Entonces, más bien tendríamos que tratar de poner distancia con esos personajes, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Es que ese es tema que noto, por ejemplo, en los comentarios cuando hay un estreno. Hay como diferentes corrientes de pensamiento, entonces a veces dicen, no, es que esto es así, y a veces dicen, bueno, es que esto es así, etcétera, pero la gente tiene también como que sus propias ideas y se empiezan a discutir, ¿no? De si se nace, si se hace, si se puede evitar, pero creo que la pregunta más importante es, ¿se puede regresar a una persona, digamos, a lo que consideramos como la normalidad? Ya después de que cruzó la línea. Bueno, yo creo que la discusión es complicada porque habría que pensar qué es la normalidad, ¿no? A no cometer crímenes de este tipo. Bueno, eso sería más bien la obediencia de la norma. ¿Se puede? ¿No? No. No. Es una necesidad. Mira, hay un autor que se llama Joel Norris. Él habla sobre asesinos seriales. Y entonces Joel Norris dice que el homicidio, en el caso del psicópata homicida serial, es un sustituto del sexo, ¿no? Entonces yo preguntaría si alguien estaría dispuesto a no ejercerlo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? ¿O bajo qué consideraciones? A lo mejor si es por una enfermedad, pues sí, pero eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Entonces es una necesidad, es una adicción, ¿no? El quebrantamiento de la norma para esos personajes es una adicción, es una necesidad. Entonces, pues como todas las adicciones, pues es muy complicado o prácticamente imposible pues contrarrestarlas, ¿no? Hasta el punto cero, por así mencionarlo. Claro, verde. Ok. Oye, ya para, si quieres, pasamos a... ¿De qué tema nos vas a hablar? Pues digamos que de asesinos seriales en México, que es por lo que más se me ubica de repente. Bueno, te puedo entonces hacer... a mí me gustaría muchísimo, porque me parece muy interesante. Voy a ser muy cuidadoso porque luego me acusan hasta de ser priista, ¿eh? Sí, me insultan diciéndome eso, pero voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. No estaría aquí si lo fueras. No, gracias. Noto que claramente hay un tema donde digamos, esta cúspide de crímenes y que salgan más y más y más criminales del tipo,
tiene que ver, por supuesto, entre otras cosas, con el sistema político. Entonces hubo uno que me pareció súper interesante, que hablas en tu libro, que es Gregorio Cárdenas, por esto de la ovación en la Cámara de Diputados. ¿Nos puedes contar de él? Bueno, de entrada diré que Gregorio Cárdenas es el personaje que más me interesa en la historia criminal del país, claro. ¡Wow! Siempre he dicho que Goyo Cárdenas es el personaje de la Nota Roja en México. Carlos Monsiváis pensaba lo mismo. Bueno, Goyo Cárdenas fue un asesino en serie en los años 40, 1942, para ser exactos. Se descubren en el patio de su casa 3 cadáveres de mujeres en la calle de Tacuba, en Mar del Norte. Todavía existe la casa. Y bueno, fueron mujeres que él estrangula ahí mismo en su domicilio. 2 de ellas eran prostitutas. En total fueron 4 víctimas. 3 de ellas eran prostitutas y la última era una estudiante de ciencias químicas a quien él pretendía sentimentalmente. Ante la negativa de ella, pues termina asesinándola a golpes. ¿Es su primer víctima? No, es la última víctima. Ah, es la última. Sí, antes ya había asesinado a 3 prostitutas. Ok. Bueno, sexoservidoras, perdón, compañeras sexoservidoras. Y allí mismo en su domicilio, en Mar del Norte número 20, si mal no recuerdo. Y pues las estrangula ahí y las entierra en el patio de esa vivienda. Y hay versiones que dicen que llegó a experimentar con ellas, ¿no? Gregorio Cárdenas era también un brillante estudiante de ciencias químicas de la Universidad Nacional. Y se dice que, digamos que eso son versiones periodísticas, no son versiones oficiales. Se dice que las inyectaba, ¿no?, para tratar de revivirlas. Junto a los cuerpos se encontraron también conejos y gansos, que también se dice que fueron parte de los primeros experimentos de Gregorio Cárdenas. O sea, además digamos, del crimen, él, en esta parte de no generar un lazo emocional con la víctima, ya teniendo el cuerpo, entonces decidía experimentar con todo lo que sus conocimientos de química, pensando que podría traer de nuevo a la vida a una persona, y ya había experimentado con conejos previamente. Sí, con conejos y con gansos o patos, no recuerdo, pero sí. De hecho, hay versiones que se dice que cuando sacan a los cuerpos del patio de Mar del Norte, presentaban un tono en su cuerpo dorado, ¿no? Y no había una explicación. Eso también me lo dijeron a mí personalmente, uno de los vecinos, que todos creían que era por eso, porque experimentaba con los cuerpos de las víctimas. La última de ellas, que era Graciela Arias, su papá era amigo de uno de los mandos de la policía secreta de los años 40, que funcionaba muy bien la policía secreta en los años 40. Entonces comienzan a investigar. Se sabe que a ella, la última vez que la ven con Goyo Cárdenas. Van a buscarlo a la casa de su mamá, que es en la calle de Zarco, muy cerca del Metro Hidalgo. Y su mamá les dice que no está ahí, que lo acaba de internar en un manicomio, en el manicomio del doctor Oneto Barenque. Y pues van a buscarlo allá, y Goyo Cárdenas los recibe diciéndoles que por qué le están preguntando cosas si él en ese momento es invisible, ¿no? Que se acababa de tomar una pastilla de invisibilidad, así como las pastillas del Chapulín Colorado de Chiquitolina, la de invisibilidad, ¿no? Y después, bueno, ya lo llevan a Mar del Norte para que reconozca los cuerpos que estaban ahí enterrados. Lo trasladan después a la 6ª Delegación de Policía, que es en el centro histórico, en la calle de Victoria, lo que hoy es el Museo de la Policía. Bueno, no sé si sigue siendo el Museo de la Policía, pero era el Museo de la Policía hasta el año pasado, por lo menos. Y ahí identifican los cuerpos, pero le dice a los mismos agentes que hace falta uno. Entonces regresan a Mar del Norte y sacan el 4º cuerpo, mientras que él, en la única ocasión que lo realiza, acepta
el homicidio de las 4 mujeres, y a partir de ahí pasó 30 años tanto en la Castañeda como en Lecumberri y después en el Reclusorio Oriente, y nunca volvió a admitir los homicidios. Y hasta el día de su muerte no los volvió, que fue en 1999, no los vuelve a admitir. ¿Por qué crees que sea eso? Porque... O sea, si ya había sido juzgado y él hasta había dicho que faltaba un cuerpo, ¿ya no se sentía orgulloso o qué pasaba con pues eso? es que en realidad nunca fue juzgado. O sea, nunca le dictaron una sentencia por los 4 homicidios, porque siempre le dio largas, ¿no? Primero estuvo en la Castañeda. Ajá. Se escapa de la Castañeda, después van los agentes a recuperarlo, creo que estaba en Veracruz, y ya cuando lo traen de regreso a la Ciudad de México lo traen pero a Lecumberri. Ajá. Y ya en Lecumberri pues comienza a dar largas y largas y largas a su proceso, porque nunca acepta lo mismo. De hecho, él no sale porque lo hayan porque no hayan podido comprobar los asesinatos, sino sale por una cuestión de inimputabilidad mental. Es bien interesante eso, porque la tesis de derecho, de licenciatura en Derecho que hace Goyo Cárdenas, es sobre ese tema, ¿no? La inimputabilidad legal para los presos con trastornos mentales. O sea, él mientras está en prisión estudia. Él está en prisión y estudia por correspondencia primero. Ajá. Mientras está en prisión. ¿Derecho? Derecho, claro. Y ya cuando sale estudia en ENEP Aragón. O bueno, creo que ya no se llama ENEP, creo que se llama FES, no sé. Ajá. En Aragón. Y ahí se titula como abogado. Se puede consultar su número de cédula profesional. Él se titula como abogado en la UNAM. ¿Ejerce en algún momento? Sí, claro, ejerce. Ayuda a muchos de los presos de Lecumberri a poder salir. En la torre. O sea, era sumamente inteligente por lo que veo. Por eso creo que es el personaje de La Nota Roja, ¿no? Era una persona... Hay videos en YouTube, hay una entrevista muy larga que le hace Guillermo Pérez Verduzco, Ajá. tanto a él como a su esposa Gerarda y al abogado que lo saca, que es Salvador Salmerón. Y se ve la labia de Goyo Cárdenas, ¿no? Se ve esta capacidad, esta amplitud de vocabulario que tenía. Las muertes por venganza, así como la que usted acaba de relatar, ¿también eran frecuentes? Sí, una persona agraviada en la calle, la esposa, los padres, los hermanos, contrataron a algún recluso. Siempre no faltaba un recluso que dijera, yo lo hago, constantemente. Y había de repente algún psicópata ahí dentro de la crujía, pues digamos la crujía de el cual cuando había un homicidio, que 2 o 3 delinquían al muchacho, él salía corriendo, yo lo maté, y nadie sabía de qué se trataba, y él gritaba, yo lo maté, y ya lo prendían y decía, ¿qué hiciste? Pues maté a un muchacho ahí arriba. Y iban efectivamente. Pues ahí aflora, ¿no? Ahí se ve que era una persona súper culta, muy preparada, ¿no? Era una persona que devoraba libros, o por lo menos eso cuenta en sus memorias. Entonces sí era una persona sumamente inteligente. Ganó un montón de demandas de gente que quería usar su nombre. A Víctor Hugo Rascón Banda le gana una demanda. ¿A poco? Sí, eso me lo dijo el mismo Rascón Banda. Eso me lo comentó en alguna ocasión. Rascón Banda escribe una obra de teatro que se llama Mar del Norte. Ajá. Y después la montan, ¿no? Recuerdo que uno de los actores principales era Sergio Bustamante. Y invitan a Gregorio Cárdenas a uno de los ensayos. Eso también lo cuenta Vicente Leñero. Bueno, lo contaba porque ya murió. Wow. Bueno, ya murieron todos. Cuenta Sí. que cada que se escenificaba un homicidio, Goyo Cárdenas como que se hacía el dormido, ¿no? Como una cosa ahí como de narcolepsia. Uh-huh. Y posteriormente decide demandar a Rascón Banda por usar su nombre y por usar el mote, ¿no? Lo de Mar del Norte y todo eso, su nombre de Goyo Cárdenas. Y termina ganándole la demanda, a pesar de que Rascón Banda era abogado, ¿no? De todas formas le gana la demanda. Entonces sí era una persona... Y creo que también llega a tener problemas legales con Salvador Salmerón, porque Salvador Salmerón publica un libro que se llama... No sé si todavía viva Salvador Salmerón. El libro se llama Lo que no se dijo de Goyo Cárdenas. Ajá. Y pues como puso
Goyo Cárdenas, pues también tuvo una demanda por parte de Goyo, a pesar de que le había ayudado a salir de prisión, ¿no? También de todas formas lo demandó. Oye, a ver, esta persona, a ver, me voy a regresar porque me surgió una duda cuando empezaste a contar la historia. Bueno, se dan cuenta de que él es el criminal porque encuentran los cuerpos. ¿Alguien había hablado por el olor o cómo encuentran los cuerpos? Bueno, hay dos versiones. La primera es que se alcanzaba a ver desde los techos de los vecinos que había tierra removida y que había unos zapatos que se alcanzaban a ver. Esa es una de las versiones. Creo que eso lo dice Luisa Luna en uno de los libros. La editorial Diana publicó una colección de nota roja en México que va por décadas, y el de los años 40 creo que lo escribe, no recuerdo si es Luisa Luna, pero algo así. Y ahí menciona esa versión. La otra versión es que, pues como habían visto a Graciela Arias con Goyo Cárdenas, pues evidentemente fueron a buscarla ahí a Mar del Norte, porque además Mar del Norte estaba como a 2 calles o a 3, como a 2 calles de la entonces Escuela de Ciencias Químicas, que está en Tacuba, entonces era muy cerca, ¿no? Entonces fueron a buscar ahí, y se dice que cuando entran los agentes de la policía secreta, pues ven la tierra removida, ven moscas, entonces empiezan a escarbar y encuentran los cuerpos. Ok. Supongo que por la época a las sexoservidoras no las estaban buscando. O sea, no había como realmente una investigación al respecto, ¿o sí ya existía? Pues no solamente por la época, en nuestra época sigue pasando lo mismo. Sí, bueno, ¿no? o sea, pero digo, allá como por 10, ¿no? Sí, no las estaban buscando. Sale a la luz el caso de Goyo Cárdenas por Graciela Arias. Y porque su papá era amigo... Porque su papá era amigo de la policía secreta, claro. Oh, qué duro. ¿Cuál era su modus operandi con las sexoservidoras? Porque supongo que el otro fue más bien algo como que rompe, ¿no? Sí, las estrangulaba. O sea, las contrataba y las llevaba a su casa. Ajá. ¿Con un listón? Con un cordón, más bien, con un cordón. Incluso hay fotografías de la cuerda con la que estrangulaba a las víctimas. En el archivo histórico de la Ciudad de México, que está en la calle de Chile, está el expediente de Goyo Cárdenas, el expediente de la policía secreta, de un montón de criminales de los años 40. Entonces ahí está el expediente de Goyo Cárdenas y están las fotografías tanto de la soga con la que ahorcaba a las víctimas, como de la pala con la que hacía las fosas, y fotografías de cuando sacaron los cuerpos. Hay un archivo fotográfico interesante de Goyo Cárdenas ahí. Ok. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto de la ovación en la Cámara de Diputados cuando sale de prisión? Bueno, sí, salir de prisión es una forma de decirlo, ¿no? Porque nunca fue juzgado, como dices. Sale en 1977, 1976, no recuerdo muy bien. Ajá. Él sale porque Lecumberri ya no era seguro, porque se había escapado un narcotraficante cubano, Sicilia Falcón. Ajá. Se había escapado, había hecho un túnel y se había escapado. Entonces pues cierran Lecumberri a partir de eso, y a los presos los dispersan. Goyo Cárdenas va a Reclusorio Oriente en Iztapalapa, pero ya va como mero trámite, él ya iba a salir, ¿no? Entonces sale y lo presentan como un personaje que era el modelo de que los centros de readaptación social pues funcionaban, ¿no? Entonces lo presentan en la Cámara de Diputados. Moya Palencia anuncia que está en la sesión y le generan una ovación los diputados priistas, como es normal. Y pues ahí por eso es la famosa ovación a un homicida en la Cámara de Diputados. ¿Sabían? Sí. ¿De qué se trataba? ¿O nada más estaban ahí como generalmente...? Sí, se sabían. Goyo Cárdenas fue un personaje muy popular. Y sobre todo en esa época, ¿verdad? Claro, era muy, muy popular. O sea, había cómics, había canciones, había Y escribía películas. También en prisión, ¿cierto? Sí, él publica 4 libros. Y publica una serie de cómics muy larga, 2 series de cómics muy largas. ¿Cómics? ¿Él los hizo? O sea, sí, él escribió el guión de los cómics. Uno se llamaba Celda 160 y otro se llamaba Las historias más horribles de Lecumberri. Y se supone que era Goyo Cárdenas contando cosas que había visto en prisión, ¿no? De varios casos.
Y también escribe 4 libros. Escribe Celda 16, Pabellón de Locos, Adiós Lecumberri y Una mente turbulenta. Son los 4 libros. Los 3 primeros son autobiográficos y Una mente turbulenta ya es sobre otro criminal que conoce en Lecumberri. ¿Y cómo lo trataban en prisión a él, sabes? Sí, las autoridades lo trataban mal, ¿no? Decía Salvador Salmerón, que era su abogado, que no le daban ropa de su talla, ¿no? Que no le daban comida, que lo ponían, o una de dos, o lo dejaban mucho tiempo en el sol o no lo dejaban salir a tomar el sol. Pero en sus memorias, Goyo Cárdenas también menciona lo de la ropa, menciona que algo que le molesta mucho es que cuando llega a Lecumberri lo ponen en el Pabellón de Locos, ajá, o después lo ponen con los leprosos, ¿no? Y son crónicas de prisión muy crudas de cómo se vivía en Lecumberri, ¿no? De que no había alimentos, de que tenía que pelear por los alimentos. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que hay un criminal muy recordado, que es Sergio Ortiz, que se le conoce como el Sapo, uh-huh, que era un asesino de la Revolución. Y entonces Goyo Cárdenas cuenta que el Sapo lo quiere matar a Goyo Cárdenas, y que pues se lían a golpes y Goyo Cárdenas lo vence, ¿no? Entonces, pues constantemente tenía que estarse golpeando ahí con otros criminales, hasta que se gana el respeto de todos y lo nombran como el mayor de la crujía, ¿no? Entonces, a partir de que es el mayor, pues ya tiene control. Además, pues es el preso que estuvo más tiempo en Lecumberri. Nadie estuvo más tiempo en Lecumberri que él. Entonces, pues se ganó el respeto de todos, tuvo una tiendita ahí, ¿no? Comenzó a estudiar, comenzó a cobrar por sacar a gente de prisión, y entonces pasó de ser Goyo Cárdenas a ser Don Goyo Cárdenas, ¿no? Válgame. Oye, a ver, quisiera que si puedes nos hablaras un poco de la infancia, o cuál fue el detonante, qué pasó en su vida que lo llevó a este tipo de crímenes. Bueno, hay un libro que se llama El caso del estrangulador, que lo escribe Quirós Cuarón. Quirós Cuarón, quizá el criminólogo más importante en la historia del país. Y Quirós Cuarón dice que Goyo Cárdenas durante su infancia tuvo problemas de tener agua en la cabeza, ¿no? No recuerdo. ¿Hidrocefalia? Es que no recuerdo bien si es eso o era otra situación. Ajá. Pero bueno, dice Quirós Cuarón que a partir de ahí pues tiene daño neurológico. Hay una teoría que dice que los asesinos psicópatas, bueno, los psicópatas en general, tienen daño neurológico. Ajá. Entonces, bueno, ese puede ser uno de los motivos. Y también, bueno, tuvo una relación con una mujer que termina engañándolo y termina divorciándose, y ese pudiera ser el factor detonante del por qué Goyo Cárdenas después termina asesinando a mujeres. Wow. ¿Qué pasa con él después de que lo ovacionan? Ya está demandando a la gente que está utilizando su nombre. Supongo que empieza a hacerse de dinero y de fama, ¿no? Con todo eso. Pues la fama siempre la tuvo. Sí. Pues lo que sé es que comienza a pintar, vende sus cuadros, monta una exposición individual en Tepozotlán, vende cuadros y pues se dedica a lo suyo, que era sacar delincuentes de Lecumberri, ¿no? Hasta su muerte en 1999 en la Ciudad de México. Hay quien dice, no sé por qué, ajá, que muere en los Estados Unidos. Yo no sé de dónde sale esa versión, pero bueno, él muere en la Ciudad de México en 1999. Tú, como por ejemplo en esto, también hay una cosa que es importante, ¿no? No nada más es la culpa de la sociedad y obviamente el criminal, ¿no? Al momento de hacer estas cosas. ¿Tú cómo ves este aspecto social? Donde, por supuesto, estábamos en, ¿cuántos? 76 años de priismo y uh-huh, los priistas aplaudiendo a un asesino en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves esta afectación que dan este tipo de personajes en la sociedad? Por ejemplo, hoy en día, que estamos con un gobierno de izquierda, se supone, ¿no? Y venimos de un neoliberalismo potente, donde además, que todo el mundo lo sabe esto, que se dice que se le pegó al avispero, bla, bla, bla. Pero más allá de los crímenes está como que esta celebración del criminal, donde se vuelve una estrella, que esto lo veíamos en Estados Unidos mucho, pero se ha ido desde hace mucho tiempo en México, se ha ido permeando con la nota roja, y ha estado creciendo esta parte de ver
al criminal y los crímenes como algo de entretenimiento, ¿me entiendes? Una celebración, que está muy mal. Con esto que pasa con Goyo, que están los cómics, están los libros, está la ovación, está toda la nota, ¿no?, sobre él, está ejerciendo, hay personas que estuvieron sentados estudiando con él. ¿Cómo ves que afecta esto, que modifica a la sociedad? Bueno, lo que creo es que los criminales en general son objetos de admiración mientras están impunes. Es decir, la gente lo que busca es el antihéroe, ¿no? Aquel personaje que es capaz de quebrantar la norma sin ser castigado. Nosotros vivimos bajo la falsa idea de la libertad, ¿no? Foucault muchas veces mencionó que la libertad no existe porque siempre estamos sometidos a un sistema legal. Entonces, en el momento en el que puedes escapar del sistema legal, cuando eres impune, es el momento en el que eres libre, ¿no? Entonces, los delincuentes son personas libres, quizás los únicos que en realidad son libres porque no respetan el marco legal, o porque el marco legal no los está castigando como debería de ser. Claro. Entonces, en el momento en el que por fin el marco legal, o no el marco legal, digamos la policía, ¿no?, los captura y los mete a la cárcel, en ese momento la popularidad del delincuente termina porque ya no es un personaje libre, ¿no? Ya es como todos nosotros, que puede ser sometido por las leyes y que se tienen que someter a ellas, ¿no? Mientras no se someten a ellas, pues son impunes, son libres, y entonces por eso son antihéroes. Goyo Cárdenas toda su vida fue un antihéroe porque nunca se le juzgó como criminal y salió sin que se le demostrara, ¿no? Y tanto así que pudo ir a estudiar Derecho en la UNAM, salir, ganar demandas por lo que hizo. Entonces yo creo que siempre tuvo como esta idea de la libertad, a pesar de que estuvo encerrado 30 años y que pudiera resultar un poco contradictorio lo que estoy diciendo, sí estuvo encerrado 30 años, pero nunca fue un delincuente señalado por la ley. Claro, no fue juzgado. No fue juzgado. No fue juzgado. O sea, ¿qué importa que haya estado 30 años? De hecho, pudo haberse quedado más tiempo, ¿no? Claro. Que era y sobre todo que su nombre como que se diluyera, como bien lo dices, es cierto. Al ser juzgado, como que el público pierde interés. Claro. Mientras es libre, mientras está burlando a la autoridad, se vuelve como un objeto interesante el antihéroe. Claro. Wow. Oye, quisiera hacerte una pregunta que me faltó hace rato, que me parece un poco importante. Fíjate, cuando estaba viendo el documental del colectivo Semefo, y muchas veces, mientras pues platicamos aquí acerca de crímenes, de ciertas visiones, de cosas que ocurrieron, me doy cuenta de algo que es muy importante. Según yo, hablamos como de aquí en México, de esta celebración a la muerte, 1 y 2 de noviembre, etcétera, ¿no? Para que de alguna manera somos una sociedad que de alguna forma, no única por supuesto, tenemos una manera distinta de ver la muerte, porque se nos ha enseñado que es como el final, lo peor, todo el mundo tiene miedo de llegar a eso. Y de repente me doy cuenta por las conversaciones que a veces nos alejamos tanto del concepto de la muerte y perdemos de vista el dolor que puede ejercer, sobre todo cuando una vida es arrebatada, no una muerte natural, ¿no? En la sociedad, en la familia, etc. Y cuando estaba viendo esto del colectivo Semefo, hubo algo que me pareció que estaba como implícito, más no se toca directamente, pero me parece, a lo mejor mi percepción está equivocada. Cuando ya es un cadáver, deja de ser persona y por lo tanto el objeto puede ser usado, por ejemplo, para el arte, como lo utiliza la ciencia en la medicina. ¿Tú crees que no es, o sea, bueno, te pregunto, uno, ¿tú crees que sea esa la idea también de lo del cadáver como un objeto de arte, más allá de estudio? Y dos, ¿no es una visión como la que tiene el psicópata?
que la persona deja de ser persona? Bueno, yo creo que a partir de que morimos, Ajá. nos convertimos en materia, Sí. ¿no? Entonces, pues esa materia puede ser utilizada como cuestión educativa, cuestión científica, cuestión artística, incluso. Semefo no son los únicos que utilizaban el cuerpo, ¿no? Claro. Hay muchos otros artistas que han utilizado el cuerpo como material artístico, como materia, a final de cuentas, ¿no? Yo Claro. creo que eso, desde mi visión de las cosas, es válido. Ahora, si es la misma visión del psicópata, no, porque el psicópata ve el cuerpo como un objeto satisfactor y además el psicópata lo que necesita es al ser humano con vida, porque uno de las condicionantes o de los satisfactores del psicópata es el poder, es el ejercicio del poder. Entonces, el psicópata, a diferencia del psicótico, necesita controlar a la víctima cuerpo a cuerpo, sentirse superior a la víctima. Entonces, por eso primero el psicópata siempre va a torturar, a violar y después a asesinar. No el psicótico. El psicótico primero va a asesinar y después va a violar o a mutilar. Porque el psicótico sí ya lo ve como una materia, no le interesa el controlar a la víctima. El psicótico tiene otras necesidades, pero el psicópata sí necesita. Por eso el psicópata asfixia o utiliza armas blancas, porque lo que necesita es controlar el cuerpo del otro, ¿no? Decía Foucault que todas las relaciones son relaciones de poder. Entonces el psicópata lo que necesita es sentirse superior, ¿no? Controlar, asfixiar, violar, torturar, saber que le están presentando están tratando de defenderse, pero que no son tan poderosos como él. Entonces el psicópata por eso no ve al ser humano, ¿no? Con vida, como un objeto satisfactor, pero el cadáver ya no es importante para el psicópata. Y por ejemplo, en este caso de Gregorio Cárdenas, ¿no te parece que también hay un momento o sea, aparte de la psicopatía, hay un momento de psicosis cuando piensa que puede revivirlos y cuando les dice que él debiera ser invisible porque había tomado una pastilla? No, lo de la invisibilidad creo que era parte del juego que ya estaba ejerciendo Goyo Cárdenas, de hacerse pasar por loco para que pudiera ir a la Castañeda y no a Lecumberri. Por supuesto. ¿No? Era parte de ese juego ya. Lo de la experimentación con los cuerpos creo que tiene que ver con el narcisismo de Goyo Cárdenas de creerse lo suficientemente poderoso como para poder devolverle la vida a alguien. No creo que fuera una condición de psicosis la de Goyo Cárdenas. Claro, tienes toda la razón. Oye, si te parece, vamos entonces a que nos platiques un poco, o mucho, de Francisco Guerrero, que se supone, ¿no? ¿Es el primer asesino serial de México o es? Sí, es el primer asesino en serie en México. Hay una leyenda que yo la dejaré ahí nada más, que es la leyenda de Don Juan Manuel, ¿no? De este famoso caso del hombre que tenía pacto con el diablo y que le preguntaba a las víctimas qué horas son, y, dichoso tú que sabes la hora en la que mueres, ¿no? Y los asesinaba, los apuñalaba, pero es una leyenda nada más, ¿no? Claro. A pesar de que hay una placa ahí en el centro histórico, en el edificio en la calle de Uruguay, donde se supone que sucedían los crímenes, pues sigue siendo una leyenda, ¿no? Que está registrada en el libro rojo de Arriba Palacio y Paino. Pero se supone que es una leyenda porque no tenemos digamos que evidencia de que haya realmente ocurrido. Sí, no, es una cuestión de tradición oral. Es de tradición oral. Y en caso de que existiera, ese sería el primer asesino serial en caso mexicano. de que hubiera alguna evidencia en algún momento, ¿no? ¿Sí? Que no existe. Ok, y entonces sí es Francisco Guerrero. Empezando por, ¿en qué época, cómo ocurre esto con Francisco Guerrero? ¿Cuál era su modus operandi? Es 1888 cuando lo capturan. Bueno, la referencia obvia es que es el mismo año de Jack el Destripador en Inglaterra, en Whitechapel, el mismo año. Y bueno, él lo que hacía era asesinar
sexoservidoras y degollarlas, ¿no? Y después tirar la cabeza por un lado. Se dice que en la zona aquí en la Ciudad de México, en el río Consulado, y el cuerpo por otro lado. Y bueno, lo capturan pues porque se sabía que era él, ¿no? Ya eran demasiados los casos, la gente en la Ciudad de México sabía que era él, y pues ya lo apresa la policía. Sin embargo, por una cuestión ahí de Porfirio Díaz, lo indulta en una ocasión, y cuando sale, Francisco Guerrero vuelve a delinquir. Ahora asesina a una anciana de la misma manera, y entonces lo vuelven a capturar, y ahora lo mandan pero a San Juan de Ulúa, donde ya pues muere, o se le pierde la pista. El juicio de Francisco Guerrero está relatado por quizás el que pudiera haber sido el primer criminólogo, que es Carlos Rumanac. Y Carlos Rumanac escribe un libro, bueno, no sé si es del libro, pero está citado en un libro que se llama La Noche. ¿Le decían el chalequero o el chaquetero? No, el chalequero. Chalequero. ¿Por? Sí, pues porque trabajaba con piel y se vestía de esa manera. Ok. Y en su caso, ¿a cuántas personas le arrebató la vida? Pues uno de los problemas muchas veces con los asesinos seriales en México es que no hay datos exactos, ¿no? Y menos en aquella época. Debió ser una docena mínimo, ¿no? Que triplica la cantidad de víctimas de Jack el Destripador. Ah, y de Jack el Destripador, claro. En este caso, también lo detienen porque, o sea, ya era evidente que era él. Era evidente que era él. Tampoco había algo que lo estuvieran persiguiendo, simplemente que ya se le había pasado la mano, digamos. Ya se le había pasado la mano. O sea, era demasiado, ¿no? Era demasiado. ¿Él también tiene un detonante que sepamos? No, es que hay pocos datos ya previos a la detención de Francisco Guerrero. O sea, están los datos del juicio y eso por Rumanac, pero ya de la infancia o por lo menos yo no los conozco, si es que existen, ya de la infancia y ese tipo de cosas de Francisco Guerrero, no, yo los desconozco. Esto de, más allá de los asesinos seriales, ¿tiene algo que ver con el crecimiento en la sociedad? ¿O no? ¿O es un factor externo? Por ejemplo, veíamos aquí cosas, y eso desde todas las generaciones, ¿no? O sea, eso solo pasa en Estados Unidos. Y luego México alcanza y empiezan a ocurrir esas cosas. Y otras sociedades, hablando solamente de América, como países que van, digamos, en este crecimiento del país, no solamente del número de personas, sino socialmente. Y empiezan a ocurrir estos casos. ¿Está relacionado o es meramente...? No, yo pienso que sí está relacionado. Es una cuestión de estrés, de competencia, de aglomeración. Todo eso nos va afectando. Y hay una teoría sobre la violencia que menciona que la violencia es como una especie de olla express, ¿no? Y que entonces va saliendo como poco a poco la violencia hasta que llega el momento en el que ya tiene que expresarse o tiene que salir disparada, por así mencionarlo. Entonces yo creo que se van generando situaciones de estrés, sobre todo cuando se van formando las ciudades o cuando las ciudades comienzan a ser insuficientes. Y de alguna forma se tiene que sacar el estrés, y desafortunadamente pues hay personajes que se van al extremo y pues terminan haciéndolo de esta manera. Ok. Wow. Ay, perdóname. Ok. Ahora, aquí bueno, que había apuntado yo acerca de Juan Vallejo Corona. Creo que sí tenemos como mucha más información, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace tan interesante a él? Bueno, Juan Corona fue en su momento el asesino en serie más prolífico de la historia, ¿no? En los años 70. Ah, es cierto. Sí, antes de que aparecieran los asesinos seriales muy importantes de los Estados Unidos como Ted Bundy, como Ed Kemper, antes de ellos Juan Corona fue el asesino en serie más importante que hubo, y es importante en esta historia de los asesinos seriales mexicanos
porque no asesinó en nuestro país, ¿no? Sino que asesinó en los Estados Unidos, asesinó migrantes. Entonces es uno de los 3 casos de asesinos seriales nacionales que no han trabajado, por así decirlo, en México, sino que lo han hecho en otros países. Entonces, por eso la relevancia de Juan Corona. Además, él aparece en la década de los 70, la segunda mitad de la década de los 70, cuando el concepto de asesino en serie como tal apenas se iba formando, todavía no existía previo a eso. A ver, es súper spoiler. ¿A cuántas personas más o menos sabemos que le quitó la vida? Pues tampoco sabemos, porque los encuentran en una fosa, en un bosque en Yuba. Ajá. Entonces no hay una cifra exacta, pero si fue el más importante en su momento, debieron de haber sido cerca de 24 o 25. Ok. ¿Cuál es la historia de pues él es un migrante mexicano, creo que era de Puebla, Ajá. que va a trabajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, a un poblado que se llama Yuba. Se gana la confianza del patrón y lo nombran como el capataz, ¿no? El que era responsable de contratar y de designar el trabajo a los otros migrantes. Y pues la historia es que pues cada vez tiene que contratar más porque pues se le van, ¿no? O desaparecen, hasta que se encuentra una fosa en medio de un bosque donde se encuentran los cuerpos asesinados con un machetazo en la cabeza. Y pues se señala directamente a Juan Corona como responsable, porque en uno de los cuerpos se encuentra la dirección y el nombre de Juan Corona, de que habían ido a buscar empleo con él o de que eran parte de los trabajadores que estaban con él. Y hay algunas versiones que dicen que el hermano, ¿no? Que el hermano que de repente tenía muchos pleitos por ahí, por la zona, también pudo haber asesinado a algunos de los migrantes, pero sobre todo se cree que Juan Corona fue el responsable. ¿Y él en algún momento acepta que lo hizo? No, los asesinos seriales, por lo menos desde entonces, no aceptaban tanto, ¿no? Siempre como para dar largas, como para tratar de salir. De hecho, él muere en prisión. ¿También sin ser juzgado? También sin... Bueno, ya tenía la condena encima. Ajá. Porque se le achacaron los cuerpos y pues termina muriendo en prisión en los Estados Unidos. Ya nunca regresa a México. O sea, en la investigación no se pudo comprobar fehacientemente que él había sido el crimen. Sí, no, criminal. porque las pruebas eran pocas, y sobre todo para el ejercicio de la ley en los Estados Unidos, ¿no? De que te pueden declarar de repente no inocente, pero sí no culpable. Entonces, pues entre todos estos, además de que era una situación de migrantes, ¿no? De que eso siempre trae como condicionantes políticas, y entonces terminan culpando a Juan Corona, pero pues con un montón de dudas. Por ahí está el juicio que es el poblado de Yuba contra Juan Corona. Por ahí se puede leer el juicio en internet. ¿Y se sabe qué era lo que hacía con ellos? O sea, ¿los llevaba hasta el lugar de la fosa? ¿Los convencía? Sí, hay versiones de que dice que tenía relaciones con ellos y que posteriormente, pues como una cuestión de vergüenza o de remordimiento, pues los terminaba asesinándolos con el machetazo en la cabeza. En los Estados Unidos, de hecho, se le conoce como el asesino del machete. Ajá. Ay, está súper feo, ¿no? Este caso. Sí, está fuerte. Sí, pues es que digo, no por el tema, digo, sí, obviamente por el tema del crimen, pero por la idea de esto de a todo lo que se enfrentan las personas migrantes, y que yo no nada más es que y al final tu vida está en riesgo por la policía de Estados Unidos, al final tu vida está en riesgo por el clima, porque te meten en una caja ahí de los polleros, etcétera. Pero además de que te puedas topar, o sea, ya cuando piensas que ya cruzaste, ya estás del otro lado en calidad ilegal, pero ya tienes hasta trabajo, y de repente una persona te mete un machetazo en la cabeza, o sea, está terrible, ¿no? Y porque tu crimen es querer ganarte la vida, ¿no? Tu crimen es querer ganarte la vida. Ese es el crimen. Ajá. Sí, no, está terrible. Y además siendo él mexicano, ¿no? Él se queda ya en prisión. Sí. Muchísimo tiempo. Sí, ya muere en prisión. Tengo una duda, nada más, es una mera curiosidad. Él es la persona que ya en su vejez se veía como si tuviera chueca la cara. Sí, en las últimas fotos se ve que tiene como un ojo más
como hacia arriba y otro hacia abajo, Ajá, ¿no? sí. Pero como que se fue generando esa condición, ¿no? Supongo que es genética. Pues no sé si tuvo algún tipo de parálisis facial en algún momento, una cosa así. Sí, es que esa imagen es un poquito como cuando te hablan de esto y de repente te presentan esa fotografía, es como raro, ¿no? Es así como de, ok, esta persona. Fíjate que pienso que es raro porque mientras te están contando la historia, pues te imaginas un monstruo, ¿no? Te imaginas un monstruo. Y ya cuando ves la fotografía ves una persona acabada completamente. Exacto. Y entonces él, así, al igual que muchos criminales, jamás acepta. Entonces, después de que ocurre, eso es la que me parece que es interesante, ¿no? Cómo la sociedad o cómo lo que está ocurriendo a tu alrededor cambia la forma en la que están ocurriendo estas cosas. Después de que ya se empieza a utilizar el término, se empieza a hacer el estudio profundo de la mente del criminal, de los asesinos seriales, empiezan a surgir entonces asesinos seriales que cuando ya son capturados, incluso dicen, no fueron 12, fueron 16, hay 4 cuerpos más allá. O sea, quieren que su obra se conozca en la totalidad, ¿no? Como si ya soy una celebridad. O sea, empieza a ocurrir esto después de... ¿En qué década será? ¿En los 90s? Sí, yo creo que en los 90, porque en los 70 todavía no había la fascinación por el asesino en serie porque se le desconocía como tal. Ajá. No existía ni siquiera el concepto, no había muchas investigaciones al respecto, entonces no estaba interés mayúsculo en la figura del asesino en serie. Hasta yo creo que los 90, que ya las investigaciones fueron encaminadas, cuando ya los grandes nombres estaban en prisión y soltaban datos. Yo creo que en los 90 comienza a despegar, incluso cinematográficamente hablando, ¿no? Sí. A ver, son ultramediáticos los de Estados Unidos. En tu opinión, incluyendo a los Estados Unidos, México, pero dejando de fuera esta parte que hacen los medios donde van a potenciar, digamos, la fama de uno de estos asesinos seriales o criminales. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el más interesante? ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Yo creo que Luis Alfredo Garavito. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Sí, un asesino en serie colombiano, el mayor asesino serial de niños. Uh-huh. 192 niños asesinados, aparte de los violados, ¿no? Además. Y acaba de morir, tendrá un par de meses que murió Luis Alfredo Garavito. Y él sí aceptaba esta parte de que se disfrazaba, ¿no? De cómo atraía a los niños. Yo creo que desde el punto de vista de la psicología criminal, de la criminología, él podría ser el asesino en serie más interesante, porque aceptaba las cosas, ¿no? Porque no se las guardaba, porque se autorreconocía como este asesino en serie meticuloso, que planeaba, que se disfrazaba. Entonces creo que Garavito podría ser el que valdría mucho la pena su estudio, ¿no? Su estudio. Uh-huh. Sí, es cierto. Y además, de hecho, ahora como acaba de fallecer, recientemente se volvió otra vez súper viralizable, o sea, todo el contenido que tiene que ver con él, ¿no? Sí. A cada rato me salía esta entrevista súper interesante. Uh-huh. ¿Cómo se llama la persona que es? No sé, pero es como un Adal Ramones de allá, ¿no? Sí, más o menos. Pero que fíjate que eso es triste. A ver. El tipo de personajes que de repente tienen acceso a cierto tipo de delincuentes. Hay una entrevista por ahí que le realizan a Juana Barraza, aquí, que yo creo que es la única entrevista que ha dado. Y de repente el entrevistador le pregunta a Juana Barraza: oiga, ¿usted cree en el amor? ¿Le puedo preguntar si le dio un besito a Charlie Manson? No, siempre fue un compañero, un amigo de trabajo y hasta ahí. ¿Se enamoró de algún luchador? Mejor lo dejamos así. O sea, ese tipo de preguntas, o sea, un encuentro con un personaje como Juana Barraza, pues se tenía que haber aprovechado desde otra forma, ¿no? O sea, no preguntarle que si le gustaba Latin Lover, si lo tenía enfrente, que qué le diría o qué le haría. O sea, estupideces. Fue una persona de TV Azteca, si no mal recuerdo. No, creo que bueno, sé que lo presentaron en un noticiario
con Gómez Leiva, entonces no sé si fue de Fórmula. Ah, puede ser. Que le hacen esta entrevista. Le hacen la entrevista donde le con preguntan Juana acerca Barraza. de si ella era, que le gustaba más de la lucha libre, Ajá. este tipo de preguntas como de, ok, sí es parte importante de su historia, pero no ya cuando está siendo, ya Sí. fue juzgada, no sé, no le va a hacer esa pregunta. Sí, me parece de muy baja calidad periodística y muy baja calidad científica la entrevista que le realizan. E insisto en que creo que es la única entrevista que hay con ella. Hay algunos videos de cuando la capturan, Ajá. pero una entrevista como tal, creo que es la única que por lo menos yo he visto. ¿Legalmente es difícil entrevistar a alguien en esa condición? Creo que debe de estar ya sentenciada Ajá. para que se pueda entrevistar, ya, o sea, que ya no haya ninguna apelación ni ninguna Que no haya un proceso legal, ¿no? Que no haya un proceso que pueda legal. afectar obviamente la entrevista a ese proceso legal. Ajá, sí. Y se puede. Sí se puede, pero sé que Juana Barraza cobra por las entrevistas. Ok, claro. Y éticamente para el periodista, pues eso no está ni siquiera a discusión. Es que es bien complejo, ¿sabes? Porque no es lo mismo que es una de las cosas que yo le señalo mucho a la gente. Sobre todo, por ejemplo, tú que eres un profesional del tema y evidentemente yo no. Pero es lo que le digo a la gente, tengan mucho cuidado con lo siguiente, porque hay que respetar el oficio y también, obviamente, el esfuerzo que las personas han puesto en ciertas cosas y no lo podemos simplemente destruir, como en el caso de los asesinos seriales, porque nos parezca entretenido. Es decir, si yo, por ejemplo, en este caso, y se lo digo mucho a las personas, antes de empezar, ahorita antes de que empezáramos nosotros, tú puedes decir lo que quieras, y esto es una conversación. No es una entrevista porque yo no estudié periodismo. No es una entrevista porque no es este tipo de medios. De hecho, es lo que le ha dado mucha salida o mucha exposición, y a la gente le gusta, del tema de el formato del podcast, donde estamos platicando y de repente me puedes interrumpir o de repente puede salir algo gracioso y nos reímos, porque humanamente es como estar tomando un café y platicar. Obviamente quieres platicar con personas interesantes, quieres platicar con personas que conocen a profundidad de los temas, pero no estás en este orden de ideas donde tienes que obtener un resultado que sea muy importante. Entonces, si tú vas a entrevistar, te lo pongo de esta manera. Si a mí me dicen, oye, está la oportunidad de que entrevistes a este asesino, Dios mío, aguántame 4 años para que estudie, para que pueda hacer las preguntas correctas, ¿cierto? Y sobre todo, que lo noto, por eso es el tema que yo tengo, quizá no contra la televisión o algunos medios, sino con las personas que trabajan en esos medios. En todos los sentidos, envían a personas a hacer preguntas, pero no conocen nada del tema. Es más, no es que no conozcan del tema, ni siquiera saben que el tema existe. ¿Me entiendes? Sí, bueno, voy a decir algo. Yo regularmente no accedo a venir a los podcasts y eso, ¿no? No estoy diciendo que yo sea un referente ni nada por el estilo, pero sí me han invitado a muchos y nunca voy. Es que sí lo eres, ¿eh? Bueno, yo no podría decirlo, pero bueno, Claro. me han invitado a muchos lugares y yo no voy. De hecho, pues le podrás comentar a tu equipo que en un principio yo no quería venir, ¿no? Bueno, Y te agradezco que hayas venido. Bueno, no hay por qué. Porque creo que hay mucho charlatán en estos espacios. Y que de repente se vuelven pues referentes desafortunados, porque son personas que están hablando sin tener conocimiento y sobre todo sin tener respeto. Cuando hablamos de este tipo de temas hay que recordar que hablamos de vidas humanas, ¿no? Así es. De familias destrozadas, Exacto. de mucho dolor. Hay mucho dolor atrás de estos temas, ¿no? Tanto, evidentemente, de las víctimas, de sus familias, pero también hay mucho dolor, mucho esfuerzo para las personas que investigan este tipo de temas. No es fácil investigarlo, porque lo que decía al principio, de que una cosa es verlo y hacerte chistosito, bueno, hablarlo y hacerte chistosito, y otra cosa es verlo, ¿no? Entonces sí,
Yo he visto que hay mucho material o muchos espacios por ahí que se comienzan a hacer bromas sobre los homicidas, sobre su infancia, sobre sus preferencias sexuales, sobre las víctimas, sobre la forma en la que victimizan. Y me parece que es un error, y me parece que eso ha ocasionado dos cosas. Uno, primero, la saturación del tema, y que eso lo banaliza, ¿no? Se ha banalizado mucho este tema. Yo me he alejado de los espacios, de las conferencias, y he tratado de ser muy selectivo de los lugares a los que voy. Repito, no es que yo me considere un referente, pero sí trato de ser muy, muy selectivo ya con las personas con las que voy a hablar, porque yo no voy a ir a un espacio donde van a hacer chistes, ¿no? de este tipo de cosas. A lo mejor si me invitan a hablar de cine, pues voy y nos reímos todos de las películas, pero si me van a invitar a hablar de la psicopatía, de la criminalidad en el país y ese tipo de cosas, no sé, de linchamientos, que son de las cosas que he estudiado, pues voy a ir a hablar con la seriedad y la profesionalidad, lo profesionalmente o con el lenguaje profesional que debo de utilizar, ¿no? Claro. No voy a ir a reírme ni a hacer chistes, ni de humor negro ni nada por el estilo. Entonces, si nosotros que hemos dedicado tiempo a la investigación no le damos una seriedad al tema, pues vamos a banalizarlo, como acabo de comentar. Sí, porque son temas extremadamente delicados. Muy sensibles, por supuesto. De hecho, a mí me parece que en muchas cosas en la vida, o si no que en todo, debe de existir un equilibrio constante de las cosas, y ese equilibrio es lo más difícil de conseguir. Hablando, por ejemplo, específicamente de estos temas, yo le comentaba al equipo por separado antes de comenzar con este proyecto, en el otro, en Podcast Paranormal, les decía, es que fíjense que esta parte del equilibrio es bien interesante, porque entonces no hables del tema, no, espera. La importancia de hablar del tema no es la parte morbosa del tema, que se confunde con la parte, es que es muy entretenido. No, estás escuchándolo por la parte morbosa, sino que por cerrar los ojos el mundo no desaparece. Entonces tenemos que tener la conciencia y el conocimiento, a lo mejor no tan profundo, pero sí el conocimiento de que estas cosas existen, cómo afectan a la sociedad, cómo nos afectan a nosotros, qué podemos hacer para evitarlo, cuáles tantas preguntas y tantas respuestas que se pueden tener como individuo en la sociedad. Entonces, tienes que enterarte sin miedo, y al momento de enterarte y recibir esa información, si es a través de burlarse de las víctimas o del criminal, solamente porque estás tratando de hacer un chiste para obtener un reconocimiento o una ganancia, híjole. Entonces, a tu público le va a llegar la información totalmente pervertida, contraria a lo que debiera ser, porque ya llega banalizada. Exacto. Eso es súper, súper importante. Ahora, y qué bueno que lo mencionas. Yo te preguntaría a ti. Ok, nada más, última cosita. Última cosita nada más para cerrar. ¿Tú cómo ves cómo debiera ser el acercamiento de la sociedad hacia este tipo de temas? ¿Cuál sería tu consejo? A lo mejor no así, exactamente así de ser, ¿cómo debieran de tratarlo? Bueno, como sociedad yo creo que se debe de acercarse a este tipo de fenómenos, vamos a decirlo, con empatía, ¿no? Con la empatía que la víctima merece, ¿no? Tal vez estas nuevas leyes de no mostrar el cuerpo, de ocultar el rostro de los criminales, creo que podrían favorecerlo. Pero también pienso del otro lado, que tal vez es el que me corresponde, porque es donde he estado, cómo acercarse como investigador o cómo acercar el tema como investigador o como periodista hacia la sociedad. Y creo que se tiene que hacer de manera científica. Yo muchas veces he mencionado en varios espacios
que es momento de que el periodismo de nota roja deje de llamarse así y que se comience a llamar periodismo criminológico, y que entonces las investigaciones partan desde ahí, ¿no? Que los encabezados de los periódicos sean esos, que no sean encabezados de la bestia de Iztapalapa, del monstruo de Atizapán. Alejar el amarillismo. Alejar el amarillismo, es decir, bueno, el secuestrador, el multihomicida, el asesino en serie, pero bueno, quitar este tipo de situaciones, narrar o tratar de acercarnos desde la criminología, ¿no? Decir, bueno, el asesino hacía esto, se pudiera interpretar que por estas situaciones, y entonces eso nos podría ayudar a tener obviamente una sociedad mejor informada y un periodismo más profesional, ¿no? Exigirle a los medios, exigirle a los compañeros periodistas que se preparen y los adjetivos tremendistas pues queden de lado y que nos acerquemos un poco al vocabulario científico y un periodismo hasta humanista, me atrevería a decir yo, en donde se respete tanto a la víctima como al victimario mientras sea presunto. Claro, por supuesto. Muy bien. Oye, está fabuloso, te agradezco muchísimo, Gracias. muchísimo. Y les voy a súper recomendar los libros. De hecho, les vamos a poner aquí un enlace para que, creo que está en varias librerías, pero no sé si tienes un enlace para venta en línea. No, pues ¿No? por ahí están los libros Pues les ponemos los títulos. en PDF ya en línea, yo no tengo problema con que lo lean en PDF. Ah, qué buena onda. Te lo agradezco entonces el doble. Gracias, Ricardo. Y pues ya lo saben, si quieren mandar ustedes alguna recomendación, les dejamos el correo en pantalla. No se olviden de seguir, por favor, al invitado. Ahí vamos a dejar todos los enlaces para que ustedes puedan acceder a toda esta información. Nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao.